Hoy vamos a meternos con un tema que a simple vista parece obvio, pero que tiene unas profundidades que de verdad asustan. ¿Cómo las dictadores del siglo XX usaron el derecho penal? Y no hablamos solo de tanques en la calle y fuerza bruta. Las fuentes que tenemos hoy, bueno, son una colección de investigaciones históricas y jurídicas que nos muestran algo mucho más calculado. Una especie de arquitectura legal del terror. Exacto. Porque la idea de que estos regímenes eran simplemente ilegales o que operaban en un vacío legal es un mito, ¿viste? Claro. Vamos a ver textos que analizan desde la Italia de Mussolini y la Alemania nazi hasta la España de Franco e incluso lugares que a veces se nos olvidan, como Brasil o Rumania en esa época. La misión entonces es desarmar esa maquinaria. Sí, y entender cómo la ley, que pensamos como un escudo de objetividad, se puede convertir en el arma más afilada de un régimen para rediseñar la sociedad y aplastar a sus enemigos. Perfecto, entonces empecemos por el principio. ¿Cuál es el cambio de chip fundamental? Las fuentes apuntan mucho a la Italia fascista, como si allí se hubiera cocinado la receta. Sí, totalmente. Hablan de un tal Alfredo Rocco, el gran arquitecto de la justicia de Mussolini. Rocco es la figura clave. Su obsesión era destruir lo que él veía como el débil y decadente Estado liberal para construir lo que llamaba un Stato forte, un Estado fuerte. Un Estado fuerte. Y para él, la justicia no era un poder independiente, era una función vital del Estado. Era el motor. Mussolini lo dijo en el 32, y la frase es muy reveladora, ¿eh? El régimen fascista es un régimen de fuerza, pero también y sobre todo un régimen de justicia. No veían contradicción. O sea, para ellos la fuerza y la justicia eran dos caras de la misma moneda. Exactamente. Claro, una justicia al servicio del poder, no por encima de él. Y acá hay un punto que de verdad me voló la cabeza. Tiene que ver con una de esas frases en latín que todos hemos oído, ¿no? Fiat justic et pereat mundus. Hágase justicia aunque perezca el mundo. Exacto. Siempre la entendí como el ideal máximo, ¿no? La justicia pura, sin importar las consecuencias. Pues los juristas fascistas la odiaban. La consideraban una cursilería peligrosa, falsa retórica, como dijo un fiscal de la época. ¿En serio? Sí. Para ellos, la idea de una justicia abstracta que pudiera llevar al colapso del Estado era absurda. El propósito de la ley no era ser pura, era ser útil. Entiendo. Y lo más increíble es la alternativa que propusieron. Un fiscal en Milán sugirió darle la vuelta a la frase Fiat justitia ne pereat mundus. ¡Wow! Un cambio de una sola palabrita, de et a ne. De y perezca a para que no perezca. Hágase justicia para que el mundo no perezca. Exacto. Y ese pequeño cambio, lo altera todo. La justicia deja de ser un fin en sí misma y se convierte en una herramienta de supervivencia del Estado. La ley existe para que el poder perdure. Punto. Esa es la piedra angular de todo. Y esa idea no se quedó en los libros, la hicieron visible, tangible. Las fuentes hablan de cómo la arquitectura judicial se convirtió en un arte de Estado. El ejemplo que dan es el Palacio de Justicia de Milán. Sí. Inaugurado en 1939, diseñado por Marcello Piacentini, que era el arquitecto del régimen. Claro. Y es exactamente como te lo imaginas. Monumental, neoclásico, aplastante. Mármoles carísimos, una torre que parece una fortaleza. La idea era que se sintiera el poder. Totalmente. La idea era que cualquier ciudadano que entrara no se sintiera protegido por la ley, sino intimidado por el poder del Estado. El edificio mismo te susurraba al oído. Aquí mandamos nosotros. Somos eternos. Somos la justicia. Es la ideología hecha piedra, diseñada para abrumar. Entonces tenemos esta filosofía de un Estado fuerte con una justicia a su servicio. Pero, ¿cómo se traduce eso en herramientas legales concretas? Claro, en el día a día. Porque una cosa es construir un edificio imponente y otra es, lo que pasa en los tribunales. En Alemania, por ejemplo, desarrollaron un concepto bastante perverso para estructurar esto. Sí, el teórico Ernst Fraenkel lo llamó el Estado dual. Es una idea fundamental para entender al nazismo. Imagina que en el país operan dos sistemas legales al mismo tiempo.
Dos sistemas. Sí, por un lado tienes el Estado normativo, que mantenía una fachada de normalidad y legalidad para la vida cotidiana de la mayoría de los alemanes arios. Las reglas de tráfico, los contratos comerciales, todo eso seguía funcionando más o menos. Una apariencia de normalidad. Pero, ¿y el otro estado? Ese era el Estado prerrogativo. Era un sistema paralelo que operaba con total arbitrariedad contra cualquiera que el régimen considerara un enemigo. Judíos, comunistas, homosexuales, disidentes. Era como si existieran dos libros de reglas, uno para los ciudadanos y otro para los enemigos. Exacto. Uno para los normales y otro sin reglas claras y que se podía reescribir cada día para los enemigos. Pero, entonces, ese segundo estado era puro caos. Un oficial de la CSS podía hacer literalmente lo que quisiera sin consecuencias. No exactamente, y ahí está lo más retorcido del asunto. No era caos total. Incluso ese estado arbitrario buscaba crear su propia lógica, su propia y monstruosa normatividad. Increíble. Y el caso que lo demuestra de una forma que te hiela la sangre es el de Conrad Morgan, un juez de la CSS. Un momento. Un juez de la CSS. Suena a una contradicción en sí misma. Totalmente. Y su trabajo era investigar la corrupción dentro de los campos de concentración. No puede ser. Investigó y procesó a comandantes de campos como Buchenwald o Auschwitz por robo o asesinatos no autorizados. Y esto nos revela una distinción interna nazi que es casi imposible de procesar. Para ellos, ¿existían asesinatos legales y asesinatos ilegales? ¿Cómo es eso posible? El Holocausto era legal porque era una política de Estado ordenada por el Führer. Era un exterminio burocratizado. Pero si un guardia del campo, por sadismo personal o para ocultar que le había robado algo a un prisionero, mataba a esa persona, Eso era ilegal. eso era un asesinato ilegal. Era un acto que alteraba el orden del campo. La existencia de un tipo como Morgan demuestra que había una estructura legal operativa incluso en el corazón de la maquinaria de la muerte. No era anarquía, era una legalidad de pesadilla. Es una de esas ideas que te obliga a detenerte. La burocracia del asesinato es casi más aterradora que el caos puro. Absolutamente. Y esta idea de control total se ve en otros sitios pero con métodos distintos. En la España de Franco, por ejemplo, el control no fue solo sobre los enemigos, sino sobre las profesiones que podían ser una amenaza. Claro. El caso de los abogados en Valencia después de la Guerra Civil es un ejemplo perfecto. No se esperaron a una orden del gobierno central. El propio Colegio de Abogados tomó la iniciativa de depurar a sus miembros. O sea, ellos mismos. Ellos mismos. Se convirtió en la herramienta de su propia purga ideológica. Y lo hicieron de una forma muy burocrática, muy legalista. Crearon un cuestionario que todos los abogados tenían que llenar bajo juramento para poder seguir trabajando. Y las preguntas son para leerlas. No te preguntaban por tu experiencia legal. Para nada. Te preguntaban cosas como, ¿cómo fue usted calificado en agosto de 1936 por el Comité Rojo? O, esta otra, ¿ha incluido su nombre al pie de algún documento o mensaje a la Alianza de Intelectuales Antifascistas? O la clásica obsesión del franquismo. Si pertenece o ha pertenecido a la masonería, especifique el grado alcanzado. No les interesaba si eras un buen abogado, solo si habías sido leal al bando correcto. Exacto. Es el control social en su máxima expresión, asegurarse de que el sistema de justicia esté en manos de adeptos. Esa idea de control total es clave. Y en Italia, que es donde empezamos, vemos otra táctica para lograrlo. No solo controlar a los profesionales, sino expandir la definición de crimen político hasta que casi cualquier cosa pudiera serlo. Sí, crearon el Tribunal Especial para la Defensa del Estado, que en teoría era para delitos políticos, pero poco a poco su jurisdicción se fue comiendo otros delitos. Por ejemplo, Un ejemplo fascinante son los crímenes económicos. En los años 30, el control de divisas era vital para el régimen. Así que el contrabando de moneda dejó de ser un delito económico y pasó a ser juzgado por el Tribunal Especial como un acto de traición. Así que un delito contra la economía se equiparaba a un delito contra la patria. Y lo usaban para mandar mensajes. Hubo un caso muy sonado de un oficial fascista, un tal Bonaccina, condenado duramente por contrabando de divisas. El mensaje era:
Nadie, ni siquiera uno de los nuestros, está por encima de los intereses de la nación. Claro. Y durante la guerra, esto llegó a su extremo. Aquí es donde entra el ejemplo de los apagones, ¿verdad? Sí. Una ley de 1940 le dio al Tribunal Especial poder para juzgar delitos comunes como robos u homicidios si se cometían aprovechando circunstancias relacionadas con el estado de guerra. O sea que si robabas una cartera en una calle a oscuras durante un apagón por un bombardeo, Vos estabas cometiendo un simple robo, estabas socavando a la moral de la nación en guerra, y te juzgaba un tribunal político con una dureza implacable. La línea entre un ladrón común y un enemigo del Estado se borraba por completo. bien, entonces hemos visto la filosofía y las herramientas. Ahora hablemos de a quién se aplicaban. Es decir, cómo usaba la ley para definir quién pertenecía a la comunidad y quién era un paria. El Código Penal fascista de 1930, el famoso Código Rocco, parece tener unas contradicciones muy reveladoras sobre esto. Es un documento fascinante. Por un lado, tiene un artículo, el 90, que suena súper moderno. Dice que los estados emocionales y pasionales no eliminan ni disminuyen la culpa. Uno lee eso y piensa, vaya, qué progresista, están acabando con la defensa del crimen pasional. Pero hay un pero, ¿no? Porque el mismo código tenía una sección sobre delitos por causa de honor. Y ahí la emoción sí que importaba, y mucho. Ahí está la trampa. Es por honor, pero definía el honor de forma completamente diferente para hombres y para mujeres. Por ejemplo, el artículo 578 reducía la pena para quien matara a un recién nacido para salvar su propio honor o el de su familia. El infanticidio honoris causa. Exacto. Y el quien, en la práctica, era casi siempre una mujer soltera. Su honor estaba ligado a su pureza sexual. ¿Y para los hombres? Para los hombres estaba el artículo 587, que también reducía la pena para quien matara a su esposa, hija o hermana al sorprenderla en una relación carnal ilegítima. Aquí, el quien era casi universalmente un hombre. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el honor de una mujer era suyo, individual, y se basaba en la sexualidad. El honor de un hombre se basaba en el control sobre la sexualidad de las mujeres de su familia. La ley no solo reflejaba la moral patriarcal, la grababa en piedra y la reforzaba activamente. ¡Qué locura! Ahora, saltemos a un escenario que complica mucho el panorama, porque saca estas ideas del ámbito puramente dictatorial. Las fuentes hablan de un congreso internacional en Berlín en 1935. Para esa fecha, los nazis ya estaban en el poder. Sí, el 11 Congreso Penal y Penitenciario Internacional. Un evento clave. Los delegados nazis, muy orgullosos de su nueva ciencia penal, proponen y defienden abiertamente la esterilización y castración de criminales. Una medida penal, sí, pero sobre todo eugenésica. Exacto. La eugenesia, esta idea de mejorar la raza, a través de la cría selectiva y la eliminación de los indeseables. Me imagino la reacción. El resto de las delegaciones se levantarían horrorizadas y abandonarían la sala, ¿no? Pues no, y eso es lo más impactante. La propuesta nazi recibió el apoyo explícito y entusiasta de los delegados de países democráticos. Estados Unidos, Dinamarca, Suiza, los Países Bajos. ¿Democráticos? Democráticos. Todos ellos tenían movimientos eugenésicos muy potentes en esa época y veían la propuesta alemana con buenos ojos. Increíble. ¿Y quiénes se opusieron entonces? Principalmente las delegaciones de países de fuerte tradición católica, como Francia, España, Austria y, curiosamente, la propia Italia fascista, además del Reino Unido. O sea que la oposición no venía tanto de un argumento sobre derechos humanos. No, venía de objeciones religiosas, en gran parte basadas en una encíclica papal de 1930 que condenaba la esterilización. Esto rompe por completo la narrativa simplista de dictaduras malas versus democracias buenas. En los años 30, la eugenesia era una idea transnacional, casi una moda intelectual, que seducía a gente de todo el espectro político. Es un recordatorio de que las ideas más terribles no siempre nacen en los márgenes. A veces están en el centro del debate respetable de una época. Totalmente. Y para terminar, el ejemplo más crudo de cómo la ley crea un otro para luego destruirlo. Rumania en 1940.
Sí, en agosto de 1940 se publicaron unos decretos ley que redefinían el estatus legal de los judíos. La ley se obsesionaba con definir con precisión de cirujano quién era judío, basándose en la religión o la ascendencia. Pero lo más importante es el concepto que crearon en oposición, el de rumanos de sangre. No se trataba de ciudadanía, de haber nacido allí, se trataba de sangre. Exacto. Fundamentaba una nación orgánica, basada en la etnia. Si no eras de sangre, no pertenecías, aunque tu familia llevara generaciones viviendo ahí. Brutal. El propio Ministerio de Justicia rumano fue brutalmente honesto. Declaró que el objetivo de las leyes era la purificación de la nación de sus elementos parásitos y heterogéneos. Es el paso final. La ley no solo discrimina, sino que te despoja legalmente de tu identidad y de tus derechos, dejando la puerta abierta a cualquier cosa que venga después. Resumiendo un poco todo lo que hemos visto, queda claro que estos regímenes no actuaban fuera de la ley. Al contrario, eran obsesivos con la legalidad. Crearon con una meticulosidad espeluznante sus propias realidades jurídicas para justificar sus acciones. La ley fue su arma de ingeniería social más potente. Desde la arquitectura imponente de un tribunal hasta la definición de honor en un código penal o la creación de categorías raciales en un decreto, la ideología lo impregnó todo. La ley se convirtió en el espejo y la espada del Estado. Esto nos lleva a la reflexión final, una idea que se repite en varias de las fuentes. La llaman la tesis de la continuidad. ¿Qué es exactamente? Sugiere que muchas de estas estructuras legales autoritarias no salieron de la nada, no fueron una invención radical de Mussolini o Hitler. Más bien, se construyeron sobre cimientos, debates y prácticas que ya existían en la era liberal anterior. O sea que no fue una ruptura total. No, el autoritarismo a menudo no inventa de cero. Toma tendencias preexistentes, el nacionalismo, el control social, la biopolítica, y las amplifica, las retuerce y las lleva a su conclusión lógica y monstruosa. Lo que nos deja con una pregunta bastante incómoda para reflexionar, ¿no? Si estas ideas no surgieron de la nada, sino que fueron una perversión de algo que ya estaba ahí, ¿qué tan inmunes son nuestros sistemas legales hoy en día a ser usados de la misma forma por una ideología? Esa es la pregunta clave. Y quizá una aún más inquietante. ¿Qué continuidades del pasado, qué debates o tendencias que hoy nos parecen normales, podrían estar latentes en nuestros propios sistemas, ocultas a simple vista, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse de nuevo?